a leer fuerte. ¿Cómo dice? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuevamente vamos a leerlo fuertemente. ¿Cómo dice, hermanos? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Les invito a ponerse en pie, hermanos, y vamos a leer ahora el versículo 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. ¿Cómo dice, hermanos? Por favor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Me voy a permitir, hermanos, leer nuevamente el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Gracias, hermanos. Como ovejas que no tienen pastor. Pueden volver a sus lugares. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes la actitud de un profeta, hermanos, un profeta de Dios. Acabamos de leer este versículo y sabemos que tenemos un Dios misericordioso. El Señor Jesucristo predicando y enseñando en diferentes aldeas y ciudades, como leíamos en los versículos, dice que tuvo compasión al ver a estas multitudes. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana, y como manera de introducción, sé, hermanos, que vemos en las noticias algo desagradable al ver, hermanos, que existen terremotos, que hay inundaciones y que millones y millones de personas día a día están muriendo sin Cristo. Y podemos pensar, hermanos, y tener esta actitud: mientras a mí no me pase, pues no me importa, ¿verdad? Con que ya esté bien. Escuchamos secuestros y la delincuencia organizada, y pues decimos, ¿verdad? Pues con que a nosotros no nos toque, ¿verdad? Tenemos ciertas actitudes, hermanos, y en esta mañana vamos a ver esa actitud que tenía un profeta de Dios, hermanos, y es de admirar, hermanos, es de sorprendernos, porque era un profeta mencionado en la Biblia. Y a veces, hermanos, a nosotros como cristianos nos está faltando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nos está faltando ese sentir que tuvo el Señor Jesucristo al mirar aquellas multitudes, porque no estamos mirando con los ojos de Dios, porque no somos como el rey David, ¿verdad?, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Nuestro corazón, hermanos, muchas veces es indiferente, y nuestro corazón muchas veces, hermanos, no está latiendo al mismo ritmo que el de Dios. Nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios dice la palabra de nuestro Dios, es lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios es diferente, hermanos, pero si queremos tener un avivamiento, necesitamos ver a la gente como Dios lo ve. Necesitamos hacer algo, hermanos, porque hay gente que se está perdiendo sin Cristo. Dice la Biblia que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Nuestro Dios piensa más allá, piensa por aquellas multitudes y los está viendo con compasión, con misericordia, y es lo que nos está faltando a nosotros como iglesia. Por favor, hermanos, acompáñenme al libro de Jonás, profeta Jonás. Uno de los libros, ¿verdad?, que es un poco difícil de encontrar. Abdías, Jonás, Miqueas. En mi Biblia es la página 1155. Ahí entre Abdías, hermanos, estamos Abdías y Jonás. Vamos a ver las actitudes o la forma de ser de este profeta, hermanos. Libro de Jonás,
capítulo 1, versículos 1 al 13. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces sobre esta historia. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo fuerte. ¿Cómo dice? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir, y descendiendo a Jope, que halló una que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La forma de ser, hermanos, de los cristianos muchas veces es algo egoísta. Dice el versículo 1, palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué le dijo? Levántate y ve a Nínive. El versículo 3 dice, y Jonás no fue a Nínive, sino que descendió a Jope para irse a Tarsis. Pero dice el versículo 3, se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, muchas veces de nosotros tenemos que pagar las consecuencias, tenemos que pagar aquello, ¿verdad? El costo de no hacer ¿verdad? La voluntad de Dios. Dice que pagó su pasaje huyendo de la presencia de Jehová. Hoy en día, hermanos, hay cristianos que están pagando para huir de la presencia de Dios, para no hacer la voluntad de Dios. Cristianos que están haciendo lo imposible, ¿verdad?, para escaparse de Dios. Y, hermanos, después pagan las consecuencias. Pero vean, hermanos, que el problema de Jonás era realmente no hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive. ¿Y se levantó Jonás? Sí se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová hacia Tarsis, un lugar contrario. Tarsis, ¿verdad? Según los historiadores dicen que era una ciudad rica, con muchos minerales, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Muchas minas, y había mucho dinero, había mucho comercio. Nínive era una ciudad problemática. Nínive era una ciudad, ¿verdad?, donde había mucha violencia. Incluso Nínive se conoce como la ciudad ladrona, porque muchos de sus moradores iban y robaban a las ciudades vecinas para enriquecerse, ¿verdad?, día más. Pero dice el versículo 3, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y pagó su pasaje. El problema, hermanos, de Jonás era no hacer caso al mandato de Jehová. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué mandó Dios a Jonás? En primer lugar, hermanos, porque Dios veía aquella ciudad, veía muchas personas que no estaban, ¿verdad?, haciendo lo que Dios quería, se estaban perdiendo, se estaban hundiendo cada día más en su pecado. ¿Qué sentía Dios por aquellas personas? Sentía amor, sentía misericordia. A Dios le dolía en su corazón que Nínive se estuviera perdiendo. Nínive tenía mala fama, eran personas muy violentas, pero aún así Dios los veía con amor y con misericordia. Dios veía aquella ciudad con ojos, ¿verdad? Dice el versículo 9, el capítulo 9, versículo 36, que el Señor Jesucristo veía aquellas multitudes con compasión. Dios veía aquella ciudad y decía en su corazón, yo amo a esa gente, yo amo a esos ninivitas, aún con todo su pecado yo los amo. El Señor, ¿verdad?, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Yo no deseo que perezcan en su pecado. Yo no quiero que estén en alcoholismo, que no estén en drogadicción, que se estén divorciando. Yo quiero, ¿verdad?, que esa gente me siga, ¿verdad?, que se entregue a mí. Eran las palabras de Dios. Es por eso que le dolía en su corazón y mandaba al profeta. Yo voy a mandar a mi siervo, a Jonás. Ve por favor y predica a Nínive para que se arrepientan y no sean destruidos. Dios veía a Nínive con amor y Dios quería perdonarlos.
Dios es piadoso, Dios es misericordioso, es grande en misericordia, lento para la ira, dice su palabra. Es por eso que dijo, yo voy a mandar a Jonás, levántate, ¿verdad? Me urge que vayas y prediques a Nínive. Jonás, hermanos, quizá Jehová pensaba en su corazón, es un siervo fiel, para que vaya y predique a aquella gran ciudad, y le dice, levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. Pero Jonás no veía aquella ciudad como Dios lo veía. Jonás veía a los ninivitas y lo primero que decía, pues son gentiles, no son del pueblo de Dios. Es más, son enemigos de Dios, están en su pecado, no me van a creer. Son gentiles, son unas personas malas. Pero Dios deseaba, hermanos, que Nínive se arrepintiera. Dice la Biblia que Jonás, tratando de huir de la presencia de Jehová, se dirigió hacia un lugar opuesto, ¿verdad? Es decir, no veía a Nínive con ojos de amor, con ojos de misericordia. Y así, hermanos, nosotros estamos viendo muchas veces a aquellas personas que se están perdiendo sin Cristo. Una forma un poco egoísta, pues no son cristianos, no merecen la misericordia de Dios. Son ninivitas, son gentiles, son unas personas malas. Ese alcohólico, ¿verdad?, se está perdiendo, no me va a hacer caso. Dice que se va a convertir y se convierte más y más, pero al alcohol. Una forma egoísta, hermanos, muchas veces de parte de nuestro corazón. Pero no solamente eso, hermanos, sino que la forma de los cristianos muchas veces es indiferente. Y es increíble, hermanos, que Jonás no le importó el llamado urgente de Dios. No le importaban las personas, no le importaba aquella gran ciudad. Muchas veces, hermanos, tenemos indiferencia, nos da igual si se mueren o no. Pues ya ve, ¿verdad? No quiso hacer caso. Muchas veces que le hablamos, ¿verdad? Y pues ahí está para que se le quite, ¿verdad? Muchas veces tenemos esa actitud indiferente. Jonás no quiso ir donde Dios le quería llamar. Jonás, hermanos, no tenía compasión por aquellas personas. Dice el versículo 3, Jonás capítulo 1, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cómo estamos viendo a las personas, hermanos? ¿Cómo veía Cristo a las personas? Veíamos el versículo 36 de Mateo, que los veía con compasión. ¿Estamos viendo, hermanos, con compasión a las personas que nos rodean? Hay ciudades, hermanos, con muchos habitantes, y una de ellas es la Ciudad de México. ¿Cuántos habitantes tiene, hermanos? Más o menos, un aproximado, unos 25 millones. ¿Y cuántas iglesias hay en aquel lugar, hermanos, con sana doctrina, que le están predicando a 25 millones aproximadamente de personas? Hay mucha necesidad, hermanos, y no solamente la Ciudad de México, hay muchas ciudades grandes que se están perdiendo, ciudades enteras que se están perdiendo sin Cristo. Hay mucha necesidad, hay mucha gente, y Dios sigue llamando a Jonás. Le dice, levántate y ve a Nínive. Y muchas veces los cristianos nos estamos levantando, pero para huir de la presencia de Jehová. ¿Cuántos estamos diciendo, yo no voy a Nínive, mejor no voy a Tarsis? Y vamos buscando una manera de cómo estar nosotros cómodos. Buscamos la manera, ¿verdad?, en que busquemos nuestro propio bien, y estamos huyendo de la presencia de Jehová. ¿Cómo vemos a las personas? ¿Cómo las estamos viendo? ¿Con misericordia? ¿Con compasión? ¿O con amor? ¿Estamos haciendo lo posible para que aquellas personas no perezcan en su pecado? ¿Les estamos mostrando, hermanos, el amor de Dios con nuestros hechos? ¿O realmente, hermanos, somos de impacto a aquellas personas? Jonás hizo exactamente todo lo contrario. Por favor, hermanos, vayamos hasta el capítulo 4 y leamos el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a ver, hermanos, la razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive desde un principio. Vamos a ver algo importante en estos versículos. Dice el versículo 1,
Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que yo, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo sabía que los ibas a perdonar. Yo por eso no quería ir desde un principio. Pero vean, hermanos, hasta qué momento lo dice el capítulo 4. Ya después, ¿verdad?, que había sido comido por aquel gran pez, después de haber estado 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez. Y después, ¿verdad?, que el pez lo vomita, ¿verdad? Y ya no le quedaba de otra a Jonás más que ir y predicar. Pero después de que predica, dice el versículo 1, que se apesadumbró, le pesó en extremo, ¿verdad? Y se enojó. ¿Por qué se enojó? Ya Nínive se había arrepentido y ya Dios les había perdonado. Dice que oró a Jehová y dijo: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. En el capítulo 3, versículo 1 al 4 dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, otra vez le dice: levántate y ve a Nínive. Ya se lo había dicho desde un principio en el capítulo 1, pero se lo dice ahora después, ¿verdad?, que había sido comido por aquel gran pez. Ahora sí, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Pareciera el mismo mensaje, hermanos, y dice: proclama en ella el mensaje que yo te diré. El versículo 3, se levantó Jonás, y ahora sí, hermanos, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. En el versículo 6, del versículo 6 al versículo 28, dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Dice el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni les dé alimento, ni beban agua, sino cúranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué está pasando ahora aquí, hermanos? ¿Qué está pasando? Nínive se está arrepintiendo. Vemos algo importante, hermanos. Imagínense qué bendición. Más de 120,000 personas se estaban arrepintiendo. No sé cuántos habitantes tiene Ciudad Mante, pero imagínense, hermanos, una ciudad como esta, todos arrepintiéndose, todos regresándose, hermanos, de su mal camino, todos volviéndose a Jehová, toda una ciudad entera, hermanos. Imagínense qué bendición que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Todo esto fue, hermanos, algo bueno o algo malo. Muy bueno. Jonás predicó, pero ahora imaginemos a Jonás predicando. ¿Cómo creen ustedes que predicó Jonás? Después de haber estado 3 días en aquel gran pez, y después de haber caminado muchos días, porque dice la Biblia que era grande la ciudad en extremo, 3 días de camino. ¿Cómo creen, hermanos? Con mucha fuerza, y decir: arrepiéntanse, porque de aquí a 40 días va a ser destruida Nínive, por favor, arrepiéntanse. Así, hermanos. Yo me imagino a Jonás, ¿verdad? Como ya de mala gana, ya no le quedaba de otra. Capaz, ¿verdad? Y si no, otra vez predicaba, capaz que llegaba otro pez mucho más grande. Por favor, arrepiéntanse, ¿verdad? Con una cara de, quizá de vituperio, ¿verdad? Muy triste, ¿verdad? Sin ganas. Por favor, arrepiéntanse. Dios les ama. Hermanos, imaginemos esa actitud de Jonás. Desde un principio no quería hacerlo, hermanos. Pero aún así, con todo, dice la Biblia que Nínive se arrepintió. En realidad, Jonás no quería que Nínive fuera
fuera convertida, sino que como era enemigo, ¿verdad?, del pueblo de Dios, Jonás, ¿verdad?, lo que más quería, ya que los destruya Dios, ¿verdad? Pero hay algo sorprendente para Jonás, que toda la ciudad se convirtió. El mismo rey dijo: conviértase cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y dice el versículo 10, capítulo 3, versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría, y no lo hizo. Jonás predicó porque ya no le quedaba de otra, hermanos. Pero algo extraordinario pasó. Toda la ciudad se arrepintió. Pero ¿qué pasó con Jonás? También, ¿verdad?, se gozó de que toda aquella ciudad se haya arrepentido. Dice el versículo 1 del capítulo 4, al ver, ¿verdad?, que Nínive se había arrepentido. Dice el versículo 1: Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y luego, en forma de reproche, le dice, orando a Jehová, le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Se enojó, hermanos, se enojó porque la gente se había arrepentido, porque toda una ciudad entera se había arrepentido y se había convertido al Señor. Se había enojado, hermanos, porque sabía que al arrepentirse las personas, Dios ya no los iba a castigar. Se enojó, hermanos, porque Jonás no veía a la gente como Dios lo veía. Y a veces los cristianos, hermanos, nos está faltando misericordia, nos está faltando tener el mismo corazón de Dios. Nos está faltando, hermanos, tener los ojos que Dios tiene para con aquellas personas. Por favor, hermanos, capítulo 4, versículo 5 y versículo 6, hermanos. Leanlo fuerte, 5 y 6. Por favor, ¿cómo dice? Y se apoyó de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver que acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su majestad. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. Una vez que Jonás predicó, salió de la ciudad y se puso para allá afuera, ¿verdad?, a ver qué acontecía con la ciudad, a ver si ahora sí Dios los iba a castigar. Pero dice el versículo 3, las palabras de Jonás: te ruego, hablando a Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué decía esto, hermanos? Era tanto el coraje de Jonás: quítame la vida, ya, ¿verdad?, ya hice lo que tú querías, no estás castigando a Nínive, mejor es la muerte que la vida, ya me quiero morir. Y allá iba caminando, ¿verdad?, caminando Jonás, y dice el versículo 4, Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, hizo allí una enramada, ¿verdad? ¿Se han enojado ustedes, hermanos, por el sol? Siente mucho, ¿verdad?, el calor y duele la cabeza, y que no nos digan nada porque no sé cómo les vamos a contestar. Ahora imagínense Jonás. Había predicado de muy mala gana. Había, hermanos, había visto que Jehová no había castigado aquella ciudad. Se había enojado tanto que le dice: ya quítame la vida. Y como Dios no le quita la vida, todavía, ¿verdad?, dice el versículo 5 que salió de la ciudad y acampan hacia el oriente, y que hizo allí una enramada. Dice que se sentó sobre ella, o debajo de ella, perdón, para tener sombra, para ver qué acontecía con la ciudad. Dice que después Dios levantó una calabacera. Una calabacera, hermanos, era una planta que llegaba a medir a una altura más o menos de 2.40, incluso hasta 3 metros, ¿verdad? Pero algo interesante era que crecía en muy pocos días, pero también en muy pocos días se extinguía, es decir, desaparecía. Era algo temporal, no era algo permanente. Pero Jonás, dice el versículo 5 y el versículo 6, ya el versículo que ustedes leyeron, que se alegró, después de enojarse, ahora se alegra
pero no porque la ciudad se convirtió, sino porque ahora ya tenía una calabacera. ¿Se notan, hermanos? ¿Notan la diferencia? Que se enoja porque vino y se arrepiente y ahora se alegra por una calabacera. Esta calabacera, hermanos, simboliza todas aquellas cosas que a ti y a mí nos preocupan, aquellas cosas que no son tan importantes, pero nos preocupan, nos llaman la atención, nos llegan a distraer, que es algo temporal. Ocupan mucho nuestra atención, hermanos, nos hacen estar alegres por un tiempo, pero no son tan importantes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos una calabacera? Para algunos, ¿verdad? La calabacera es un automóvil. Para algunos, hermanos, la calabacera es la distracción como la televisión. Para otros la calabacera es el fútbol. ¿Cuánto pagan, hermanos, normalmente las personas, ¿verdad?, para llegar a un estadio y ver un partido de fútbol que dura más o menos como 2 horas? Y si es una final, ¿verdad?, incluso hasta los tiempos extras. Imagínense, pagan tanto dinero que al final de cuentas, ¿verdad?, su equipo pierde y luego se llegan a enojar. Ay, ¿por qué, verdad? Y ahí andan los hermanos apostando, ¿no? Y se enojan, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad?, pierden la bendición. Incluso, ¿verdad?, en las ciudades grandes donde hay estadios, me imagino cuánto han de batallar los hermanos, las iglesias, ¿verdad?, para que tengan ahí en la congregación y ahí está la distracción y lugares. Yo sé, ¿verdad?, por ejemplo, en Torreón hay una iglesia donde está cerca ahí el estadio, ¿verdad? Y pues cuando hay un partido de fútbol, vámonos todos, ¿verdad? Calabaceras, hermanos, como eso, que no vale la pena. Pagan 3,000, 4,000 pesos por un boleto, hermanos, pero simplemente es una calabacera por un rato, algo temporal, nada permanente. Y la gente está pagando para ir a aquel lugar, irse lejos de la presencia de Jehová, irse lejos para no hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Jonás? Dice el versículo 3, pagando su pasaje. Muchas veces nosotros pagamos, hermanos, para huir de la presencia de Dios y después pagamos las consecuencias. Hay otras calabaceras, como les decía, un automóvil. Hay una anécdota, hermanos, de aquel hombre que tenía un carro. Cada tarde, ¿verdad? Ahí estaba encerando y encerando el carro, lo lavaba y que no le cayera ninguna gotita de lodo, y ahí estaba, ¿verdad?, tallando y tallando el carro, que se viera bonito, ¿verdad?, y hasta tomaba fotos y todo, ¿verdad? Y este señor, ¿verdad?, ¿cómo creen que le pusieron? Precisamente, ¿verdad?, el señor carro, porque desatendía a su esposa, desatendía a sus hijos, desatendía a toda su familia por estar con su carro, ¿verdad? Que a lo mejor quizás ni quería salir con él, ¿verdad?, porque no se lo rayara, que no estuviera en el sol, que estuviera ahí bien en la sombrita, que se viera muy bien, ¿verdad? Después este hombre pierde a su esposa y pierde a sus hijos, y no se quedó solo, hermanos, se quedó con su carro. Calabaceras, hermanos, como estas, y muchas veces nosotros como cristianos ahí estamos en nuestra enramada, bien cómodos, en la sombrita, ¿verdad?, viendo a ver qué pasa con la ciudad, si es destruida o no es destruida. Nos desvivimos, hermanos, por estas calabaceras en nuestras vidas, para ganar dinero, para tener comodidades, para tener cosas, hermanos, que en realidad no valen la pena. Y estamos ocupados, hermanos, estamos tan ocupados en estas calabaceras, hermanos, que descuidamos las almas perdidas. Algo, hermanos, que realmente sí valen la pena. Dice la Biblia, hacer tesoros en el cielo, ¿verdad?, donde ni la orina ni el, ¿cómo dice?, corrompe. Allá por ella, ¿verdad?, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Es decir, allá hay que hacer tesoros. ¿Qué nos vamos a llevar, hermanos, allá que nosotros muramos? Ustedes han visto, hermanos, cuando hay algún funeral y el dueño o la dueña de la casa, ¿verdad?, ahí la llevan, ¿verdad?, ahí va la carroza. Yo no he visto, hermanos, no sé si ustedes han visto, que lleven ahí su muerte y ahí llevan su ropero, hombres cargando, ¿verdad?, porque vamos a enterrar a la persona con todo y su ropero porque lo quería mucho. O le van a llevar su sombrero porque era el que más le gustaba. O le llevan ahí porque como jugaba fútbol, ahí llevaba su balón.
su primer balón, o porque le gustaba, ¿verdad?, la cocina, vamos a enterrarlo con todo el sartén y toda la vajilla. ¿Ustedes han visto esto, hermanos? ¿Qué nos vamos a llevar? Así como llegamos, ¿verdad?, del vientre de nuestra madre, así nos vamos a ir. Nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Entonces, ¿dónde debemos hacer tesoros, hermanos? En el cielo, pero nos ocupamos más en las cosas terrenales y nos ocupamos más, ¿verdad?, de nuestras propias comodidades. Era la actitud de Jonás, no solamente una actitud indiferente o egoísta para con las almas perdidas, sino que también, hermanos, una actitud de desinterés, una actitud de comodidad. Con que yo esté bien, los demás no me importan. Que ruede el mundo, que pase lo que pase, ¿verdad? Con que yo esté bien, eso es más que suficiente. Estamos ahí en nuestra enramada, estamos debajo de la calabacera y ciudades completas, hermanos, están yendo al infierno, están muriendo sin Cristo y los cristianos estamos ahí sentados, ¿verdad?, en nuestra calabacera. ¿Qué es lo que nos absorbe el tiempo? ¿Cuál es nuestra calabacera, hermanos? ¿Qué es lo que nos está impidiendo llevar el mensaje a aquellas almas perdidas? ¿Sabe usted, hermanos, según la estadística, que los mexicanos vemos en promedio de 3 a 4 horas la televisión por día? Y por ahí viene otro censo, según el INEGI, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuánto tiempo estás trabajando? ¿Cuánto tiempo, verdad, te cepillas los dientes? ¿Cuánto tiempo? Y sí, ¿verdad, hermana? Por ahí va a llegar la encuesta a sus casas. ¿Cuánto tiempo estás con el perro? ¿Cuánto tiempo duermes? Es una estadística, hermanos, que van a estar haciendo, hermanos, para ver cuánto tiempo estamos ocupados, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. 3 a 4 horas viendo televisión. ¿Es esto una calabacera, hermanos? ¿Vale la pena eso? ¿Ocupar tanto tiempo en cosas como estas? Jonás tenía en su calabacera, dice el versículo 8 y versículo 9. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Ya no más, ya no aguanto, quítame la vida. Oye, Jonás, ¿por una sola calabacera? Porque en tan poco tiempo creció, pero en tan poco tiempo se extinguió. Dice el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Primero le dijo, ¿verdad?, que se enojaba en el versículo 4 porque Nínive se había arrepentido. Pero en el versículo 9 dice: ¿tanto te enojas ahora por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, sí, me enojo. Todavía se atreve Jonás a contestar a Dios: ¿te enojas, Jonás, mucho por esa calabacera que no hiciste tú? Sí, mucho me enojo, dice Jonás, hasta la muerte. Tremendo, hermanos, dice el versículo 10. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. La actitud de Jonás, hermanos, ¿hasta qué punto llegó, verdad, de enojo el profeta de Dios? Un profeta que Jehová en un principio tenía buenas expectativas. Voy a mandar a mi siervo Jonás, un siervo fiel. No hay muchos siervos, no hay muchos profetas. Voy a mandar a él. Él puede hacer, ¿verdad?, que la ciudad de Nínive se arrepiente. Pero dice que se enojó Jonás. Jonás, hermanos, al leer estos versículos 9 y 10, al enojarse mucho, y después de responderle a Dios: mucho me enojo hasta la muerte, como que vemos que Jonás era medio especial, ¿no? Como que Jonás era medio enojoncillo, como que medio berrinchudito, como que no veía las cosas como Dios lo ve, como que Dios le tuvo que llamar fuertemente la atención, como que unas cachetadas para que reacciones. Veamos, hermanos, un poco el corazón de Jonás. A Jonás no le importaba la gente.
A Jonás no le importaba si la ciudad se arrepentía o no. No le importaba si se estaba hundiendo en pecado. Es más, se enojó. Dice el versículo 9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y pone su mirada y su corazón en una enramada, en una calabacera que él no había hecho. Porque Dios, hermanos, Dios le tuvo que quitar esa calabacera. Le gustaba esa enramada porque le tapaba el sol, porque estaba ahí muy a gusto. Muchas veces estamos ahí a gusto, hermanos, en nuestra calabacera, ahí sentados y viendo a ver qué es lo que está pasando, y si pasa algo bueno, pues bien, ¿verdad? Y si pasa algo malo, pues también, ¿verdad? Ni modo. Estamos ahí a gusto en nuestra calabacera, pero ¿sabe qué, hermanos? Dios puede quitar tu calabacera y puede quitar mi calabacera. Porque Dios puede quitarte en un ratito. Dios te lo puede dar, pero Dios te lo puede quitar. Recuerden a Job, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a tener esta actitud? Dios nos puede quitar la calabacera en cualquier momento. Dios le quitó su calabacera. ¿Y qué es lo que hace Jonás ahora? Se enoja tanto por la calabacera que deseaba morir. Quítame la vida. Ya no quiero vivir. Jonás, ¿por una calabacera nada más? Sí, me enojo mucho por esa calabacera. Jonás estaba como cuando muchas veces nosotros, ¿verdad? De niños, estamos con nuestro carrito ahí jugando y nos portamos mal y nos quitan el carro y hacemos berrinche y nos imaginamos ahí pataleando, ¿verdad? Solamente por cosas insignificantes. En realidad, hermanos, ¿vale la pena preocuparnos tanto por lo material? Cuando en realidad, hermanos, Dios en un rato nos lo puede quitar. Vale la pena, hermanos, pensemos si vale la pena afanarnos por las cosas de este mundo. Cuando en un ratito, en un solo momento, Dios nos puede quitar todo, ¿verdad? Que nosotros en nuestras propias fuerzas hacemos y levantamos y decimos, pues esto es lo que hice. Y Dios nos baja, ¿verdad? Es tanto nuestro orgullo que Dios nos tiene que aplacar. Espérate, ¿verdad? Yo soy lo que estoy haciendo y yo tengo que hacer la voluntad. Dios nos tiene muchas veces que llamar la atención. ¿Cuál es tu Dios, hermanos? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es mi Dios? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿Un automóvil quizá? ¿Las comodidades? ¿Una casa? ¿Cuál es nuestro Dios? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué nos vamos a llevar, hermanos? Vamos por favor a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. Timoteo 6, 7. ¿Cómo dice? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero el versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad acompañada de contentamiento. Es decir, si nos ocupamos en lo material, las palabras de Pablo son estas. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es decir, ocúpate más en lo espiritual. Dice Colosenses, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No estoy diciendo, hermanos, que es malo el tener un coche o que es malo tener una casa. Qué bueno, ¿verdad? Dios nos lo ha dado. Disfrutemos, ¿verdad? Pero que no ocupe eso, hermanos, nuestro mayor tiempo, ¿verdad? Que no ocupe nuestro primer lugar en el corazón, ¿verdad? Que no pongamos eso, la mirada en esas cosas. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Vayamos, hermanos, a Eclesiastés capítulo 5, versículo 15. Palabras de Salomón, un hombre muy rico. Ustedes conocen, ¿verdad?, la historia de Salomón. Y escribiendo Eclesiastés 5, capítulo 5, versículo 15. Eclesiastés 5:15.
Dice el versículo, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Es que hermanos, que tengo que trabajar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que salió una chamba así bien, ¿verdad? Bien buena, ¿verdad? Y me urge sacarla. Yo recuerdo a mi papá, en los domingos de la mañana se iba a jugar fútbol. Después, ¿qué le pasó? Lo lastimaron de la columna. Después de que se lo habían lastimado de la columna, no volvía a ir a los cultos. Ahora en la tarde, ¿por qué? Porque salían trabajos, salían deudas y necesitaba trabajar. Aparte de la semana y de su trabajo, ¿verdad? Secular, los sábados y los domingos, a veces ya llegaba bien tarde. Y Dios tuvo que quitar calabaceras, hermano. Y ustedes conocen, ¿verdad? Yo les he comentado el testimonio con mi papá, tuvo un accidente. Dios tuvo que llamar la atención, a ver, reacciona, ¿verdad? Como que nos tiene que sacudir un poco y decir, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿En qué estás invirtiendo el tiempo? Nada, hermanos, nada nos vamos a llevar. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Y dice el versículo 16, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿Cuál es nuestra calabacera, hermanos? Estamos ahí debajo de nuestra calabacera, sentados y viendo cómo es que las almas se están perdiendo. Nos estamos preocupando, hermanos, por aquellas almas. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos invitado a nuestros vecinos para que vengan y escuchen el mensaje de la palabra de nuestro Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos entregado un folleto y decir, Cristo te ama? ¿Cuántas veces hemos salido a evangelizar? ¿Cuántas veces hemos ganado un alma para Cristo? ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? O hermanos, pensemos tan solo si en nuestro trabajo conocen que nosotros somos cristianos. Y luego nos sorprenden, ¿a poco tú ibas a la iglesia? ¿A poco eres hermano? Nos estamos preocupando, hermanos, por dar un buen testimonio. ¿O estamos ahí, hermanos, a la expectativa de qué es lo que pasa con el mundo? Hay muchos países, hermanos, enteros, donde no ha llegado el evangelio. Uno de ellos, Indonesia, un país musulmán. Y ahí están con sus rezos musulmanes a las 5 de la mañana, hermanos, a las 5 de la mañana, todos, ahí están en la mezquita, y haciendo oración, y alabando a su Dios, y llorando y lamentándose. Y a diario, hermano, todos los días, a las 5 de la mañana usted va a escuchar lamentos, gritos, oraciones, ¿verdad? Indonesia, un país musulmán, uno de los muchos países que necesita a Cristo. Es de admirar, hermanos, porque hay muchas personas que se están perdiendo. Ya no pensemos en países, hermanos, pensemos en nuestro marco. ¿Cuántas personas están muriendo a causa de la delincuencia? Y nosotros estamos ahí, a la expectativa, a ver qué es lo que pasa debajo de nuestra enramada. Las actitudes, hermanos, que muchas veces tenemos. Un profeta de Dios, un profeta que fue, hermanos, quizá por un momento pensó Dios, ¿verdad? Un siervo fiel, voy a mandar a Jonás, él lo puede hacer. Pero muchas veces tenemos esas actitudes, ¿verdad? Del profeta, un poco egoísta, un poco indiferente, ocupándonos en nuestras cosas, y muchas veces, hermanos, Dios nos va a tener que quitar en lo que nosotros ocupamos más el tiempo, ¿verdad? Ahí en nuestras calabaceras. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a tener una palabra de oración y meditemos, hermanos, en esta mañana qué es lo que observe más el tiempo, qué tipo de calabacera tenemos. Dios no lo puede quitar, hermanos. Mejor invertamos más nuestro tiempo y lo que tenemos en las cosas espirituales. Poned los ojos
en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Tú no nos pagas conforme a nuestros hechos, Padre, porque si no ya hubiéramos perecido, pero tú eres un Dios misericordioso. Ayúdanos a sentir, Padre, conforme a tu corazón, conforme a un corazón misericordioso y piadoso. Ayúdanos, Padre, a ver a aquellas personas que se están perdiendo sin Cristo con ojos de compasión, llevándoles el mensaje y llevándoles el Evangelio, Padre, de tu bendita palabra. Ayúdanos, Padre, en esta hora de la mañana. Toca el corazón de mis hermanos, toca nuestro corazón, Padre, que ya no podamos seguir, Padre, con un corazón insensible, con un corazón duro, Padre, sino que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tú nos ayudes, Padre, a meditar en lo que hemos aprendido en esta mañana. Te pedimos que seas con mis hermanos, ayúdales, bendíceles, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden volver a sus lugares. Mateo